Muy buenos días desde Melon Bites. Parece, y digo parece, que llevo la misma zapatilla en un pie que en otro. Pero no lo son. El otro día vine por esta misma ruta, tuve ciertos resbalones y claro, es que las suelas, y mira que estoy contento con estas zapatillas, pero las suelas aguantan, pero tienen su límite de kilómetros y cuando los tacos se van, y me puse a mirar zapatillas nuevas, iguales que estas, una locura, carísimas. He hecho lo que pensaba que nunca iba a hacer, y es gastarme una pasta en unas suelas, solo las suelas. Pues para ver qué tal estas suelas, si son mejores que las que traía de origen las zapatillas, me he puesto en un pie las originales de Vibram y estas son las nuevas de Andes. Y vamos a ver qué tal el resultado. Muy buenos días desde Melon Bites. He hecho algo que no pensaba que iba a hacer nunca, y es pagar casi 40 euros por unas suelas. Solo la suela de una zapatilla, en concreto de estas. Hace tiempo ya hice una review de esta zapatilla, de la Topo Trail Venture, la tenéis por aquí. Zapatilla excepcional, yo estoy encantado, me parece un punto intermedio perfecto, no es extremadamente minimalista, extremadamente ligera, ni nada de nada. Me parece que tiene una anchura increíble y una comodidad genial. Venían con suelas Mega Grip de las cuales pues estoy bastante contento. Y otra razón que estoy contento es de la durabilidad de la zapatilla en su conjunto, exceptuando la suela, que se ha ido gastando uniformemente, ha dado su tralla, creo que le he hecho más ya de 600 o 700 kilómetros, que ya está bien para unas zapatillas de trail running, y el upper es que está perfecto, no tiene todavía ni un roto, cosa que para mí ya es un milagro. La media suela está bastante bien. Me daba un poco de rabia el tener que delegar estas zapatillas para andar por la calle, cuando son las que más me gusta ponerme para tirar a la montaña. Me puse a ver precios para comprar unas nuevas y no he encontrado nada por menos de 116 euros, cosa que yo no me he gastado en mi vida en zapatillas. Me parece absurdo también los precios de las suelas, os voy a ser sincero. Me ha dolido enormemente tener que gastarme este dinero, pero unas zapatillas que están bien, con media suela que están bien, entre tener que gastar 112 o 115 euros en unas nuevas y casi 40, 35, 40 en ponerle una suela, pues sé que es un apaño que no es lógico, pero no había muchas alternativas. Así que me he decidido. Y me he decidido, puedes buscar en internet en muchos sitios, todas estas empresas a distancia te envían las zapatillas de vuelta, el envío te lo incluyen, pero el envío inicial lo tienes que hacer tú. Yo he tenido la posibilidad de que cerca tenía un zapatero que se dedica, una de las cosas que hace es precisamente esto, y muchos corredores de trail running van a llevarle zapatillas para ponerle suela. Estuvimos viendo diferentes opciones para poner a estas zapatillas en concreto, porque son muy anchas, y las de Vibram eran un poco difícil, las que venden sueltas, un poco difícil de poner. Me recomendó que probara estas de Andes, las Pegaso, porque funcionan muy bien en terrenos húmedos, terrenos con rocas húmedas, con raíces, troncos. Así que después de darle unas vueltas dije, venga, y a los 2 días fui a recogerlas. La verdad, vamos a hablar de apartados muy rápido. Acabado, impecable, pero esto depende también de dónde lleves la zapatilla. En mi caso, parecen como
como si las estrenas, está totalmente bien pegada y no tiene nada que ver así raro. Y luego ya tenemos la prueba un poco de ver cómo se comporta esta suela con esta zapatilla, y entonces se me encendió la bombilla y dije, bueno, pero lo que tienes que probarlo, ya que tienes otro par relativamente nuevo, ponte en un pie una y en un pie la otra, y así te haces una rutilla y notas un poquito la diferencia. Y eso es lo que he hecho hoy. En cuanto al confort de la zapatilla, os diría que es el mismo, la misma rigidez. Estas zapatillas incluyen una placa antirrocas y en ambos casos percibo la misma flexibilidad y la misma dureza al pisar en rocas. No he visto una gran diferencia. En barro, pista de barro, no he notado tampoco una gran diferencia. Creo que el Mega Grip es una buena suela y no va a marcar una gran diferencia. Los tacos son en ambos casos prominentes y están bastante bien diseñados, ¿no? La cosa cambia un poco en cuanto nos metemos en terrenos mixtos sobre todo donde veamos roca. Una cosa sí quiero dejar clara, los milagros no existen, y en rocas lisas o pulidas, donde haya humedad, donde haya barro entre medias, no conozco suela que se agarre bien. Ahora, lo que sí he notado, primera diferencia, a favor de la Andes, en cuanto la roca tiene un poquito, en cuanto es un poco mate la roca, tiene un poco más de adherencia la Andes. Y esto sí me deja un poquito descolocado. Había visto ya reviews criticando un poco el Mega Grip, pero el Mega Grip se suponía que era una cosa absolutamente top. Y que llegue una marca española en este sentido, le dé un poco de caña, dices, ¿qué pasa aquí, no? Esto lo he notado hoy en varias partes del trayecto, donde hay un montón de rocas que según las pises están más inclinadas para un lado o para otro, y puedes notar cierta diferencia. Donde sí he notado también más agarre es donde haya raíces, troncos o zonas cubiertas con musgo. Todo lo que tenga un poco de verdín, ahí sí he notado una diferencia, es curioso. Y en ambos casos, punto para Andes. Hombre, y me alegra, ya que me he gastado dinero en una suela, pues que funcione bien, me parece interesante. Y la pregunta final, ¿volvería a hacerlo? Si yo encuentro una zapatilla nueva por 70, 75 euros, hasta 80, creo que es más interesante comprar la zapatilla, porque me parece que el precio de la suela no está en proporción, o está pensada en proporción cuando una zapatilla cuesta 170 euros, pero no cuando cuesta 70 o 80. Entiendo que la persona que las pone tiene que ganarse también su trabajo. Por eso hay que considerar muy bien qué es lo que va a reemplazar, porque la zapatilla, lógicamente, esto es como un vehículo que le cambia los neumáticos. El vehículo sigue teniendo unos kilómetros, sigue teniendo un desgaste, y lo mismo le pasa a la zapatilla. Por eso juegan varias circunstancias. Como os he dicho, si resulta que la zapatilla que queréis cuesta 130 o 140, vuestra zapatilla que tenéis está en muy buen estado, pues puede merecer la pena. Ahora, si encontráis una zapatilla en un precio razonable, yo iría a por las zapatillas.